Bueno, muy buenos días. En primer lugar, pues agradecerles el apoyo y las distintas felicitaciones y manifestaciones que para nosotros son muy gratas, por cuanto, aunque ese es nuestro deber hacerlo y hacerlo mejor, pues en todo caso es bueno, sobre todo tanto para los funcionarios como para la entidad, que dado que es una entidad en que se deposita mucha confianza en lo que tiene que ver con la identidad de los colombianos y precisamente esa fidelidad y lealtad en los datos electorales, pues tengamos ese reconocimiento y esa confianza. De manera que, de verdad, muchas gracias. Durante todo este proceso electoral del año 2014, pues hemos sido permanentemente acompañados por ustedes, de manera que también pues muchas gracias, y es fundamental por cuanto un trabajo como el de la registraduría, que se dirige hacia la sociedad civil, que precisamente tiene la tarea de recoger la voluntad popular, las distintas manifestaciones de la sociedad civil a través de partidos y grupos significativos de ciudadanos, sería inane dicha función si no tuviera receptividad y si no tuviera ampliación y si no tuviera difusión a través de la opinión, por ustedes los periodistas, de manera pues que reconocemos nosotros también ese trabajo. No tendría ningún sentido muchas de las actividades que se realizan si no tuvieran el impacto que se tienen precisamente en procura de ganar mayor confianza por parte de la ciudadanía. El día de ayer pues se cumplió con la segunda vuelta presidencial. La registraduría afinó, digamos así, entre el lapso que había de la primera a la segunda vuelta, distintos aspectos para lograr disminuir realmente un término muy significativo, 18 minutos, la transmisión y la divulgación de los resultados. Tenemos que manifestar con una gran sinceridad y con una gran tranquilidad que no hubo ninguna clase de sobresaltos en la jornada que hubieran podido pues empañar dichos resultados, que afortunadamente se logró algo que nos habíamos propuesto desde principios de año, y era lograr cubrir, lograr recoger el 100% de los resultados en todo el país, de todos los municipios, de todas las corregimientos, para que no se quedara ni un puesto en el país por cubrir. Por esa razón, y eso se vio y lo he visto reflejado en las noticias y en las páginas web de los periódicos y los distintos medios de comunicación en el día de hoy, a las 8:43 de la noche se logró el 100% de los resultados. No solamente pues es un tiempo récord el que se logró en llegar al 94,67%, sino que la verdad, en la medida en que se preveía que hubiese, como por fortuna no lo hubo, un resultado apretado, la responsabilidad de la registraduría se hacía todavía mucho más pesada, y la única manera era dar unos resultados rápidos, pero además de rápidos, completos. Recoger el 100% de las mesas del país, incluyendo la votación en el exterior. En el exterior pues hay sitios donde se cierra mucho después de las 4 de la tarde que cerramos aquí, 1 hora o 2 horas después, sobre todo en la costa este y en la costa oeste de los Estados Unidos, de manera pues que lograr ese 100% constituye también un hecho histórico y que marca hacia el futuro precisamente la necesidad de que quede el menor número de mesas. Puede que en el Congreso hubiéramos cubierto el 98.4, quedaron 1.600 mesas, pero indudablemente 1.600 mesas que pueden ser más de 30.000 votos, digamos así, causan un impacto hacia el futuro
que genera cierta incertidumbre, por lo menos en una curul. De manera pues que eso tiene que tenerse en cuenta. También debemos reconocer que este es un proceso donde nuestra función como órgano del Estado y haciendo parte de la organización electoral junto con el Consejo Electoral, es un proceso en el cual participan cientos de miles de personas vinculadas al Estado o que hacen parte de la sociedad civil, los cientos de miles de jurados que a lo largo de las 3 elecciones colaboraron. Si uno dijera, puede ser fácilmente más de 1.200.000 personas que prestaron su servicio con bastante eficacia y con bastante calidad, de manera que tenemos los resultados. Si los jurados no hacen el trabajo con la calidad que lo deben hacer, tampoco pueden transmitirse y tampoco pueden divulgarse resultados de calidad. Además de eso, pues la fuerza pública durante las 3 elecciones prestó su apoyo y hemos tenido de verdad unas elecciones en paz y tranquilidad en lo que va corrido de este año. Adicionalmente, pues no podemos desconocer que dentro del Estado los órganos de control, especialmente el Ministerio Público, tiene una función esencial en la guarda y en la garantía de los derechos de los ciudadanos, de manera pues que tanto la Procuraduría General de la Nación, que ha acompañado este proceso de manera preventiva desde principios de este año, pues juega un papel importante pues como vocera de la sociedad civil y de las inquietudes de las distintas campañas y las inquietudes de los distintos partidos, con el fin de poder dar respuestas que aseguren los derechos y que den tranquilidad. De manera pues que ha sido muy importante el trabajo de acompañamiento preventivo de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías que en todas partes estuvieron atentas junto con la Fiscalía para la reacción en el caso de la presencia de delitos electorales. De otra parte, pues tenemos que ser conscientes, por lo menos en la primera y en la segunda vuelta presidencial, no se reportaron, no se registraron, digamos así, quejas o denuncias sobre delitos electorales propiamente. Me refiero a denuncias radicadas en la Fiscalía, de denuncias a las que se le dé trámite a través de la Fiscalía. Con eso quiero pues mencionar que eso es lo que se puede constatar realmente. De otra parte, pues estos resultados son posibles por cuanto todos y cada uno de los miles y miles de funcionarios que trabajan el día de elecciones en la registraduría, así como más de 40.000 personas de apoyo de los contratistas en el tema de la transmisión y divulgación de datos, así como el tema de las actas E14, nos permiten seguramente dar confianza. Todo este trabajo de los funcionarios, todo este trabajo de los contratistas es el que facilita que se llegue a ese 100% de los resultados como se llegó a las 8:43. Una sola persona de toda esta cadena de esfuerzo, una sola persona de toda esta cadena de trabajo que de pronto descuide su labor, no permitirá que el acta que tiene que llegar llegue y no completar los resultados cuando se requieren en este 100%. Por eso es de reconocer el trabajo de todos los funcionarios de la registraduría, de todos los funcionarios de la organización electoral, incluyendo el Consejo Electoral, los tribunales de garantías del Consejo Electoral a través de todos los departamentos, también escuchando quejas y peticiones ciudadanas. Lo otro que debo destacar es que en las 3 elecciones se pudo implementar distintos mandatos de la reforma política, mandatos que solo cuando se desarrollan en la práctica son, digamos así, aprehendidos, son, digamos así, conocidos de fondo y en su operatividad real
por los ciudadanos. Lo que tiene que ver con la identificación biométrica, aproximadamente en las 3 elecciones 16 de millones de personas debieron haber sido identificadas biométricamente, con un número muy pequeño de quejas y sobre todo ninguna desde el punto de vista técnico. Las quejas que se presentaban tenían que ver con aspectos logísticos o aspectos de comunicación a veces en los puestos de votación, pero ninguna desde el punto de vista técnico. Esto pues debe reconocerse que este país es pionero en esta clase de identificación para las elecciones. Aquí no captamos huellas cuando la gente va a votar, como es en otros países. Aquí identificamos al ciudadano, incluso si el ciudadano no llevara la cédula, que tiene que llevarla por disposición legal, se sabría que es él, porque es el que le corresponde votar en ese sitio. De otra parte, no solo la rápida divulgación de los resultados, sino las actas de escrutinio E14 que se colgaron en el día de ayer, seguramente a las 12 de la noche estaba ya también el 100% de dichas actas. Esto es una garantía adicional del sistema. Si el preconteo no es exacto, porque no es exacto, y precisamente en el boletín del reconteo se dice que esos datos no tienen valor legal, que lo único que tiene valor es el escrutinio, pues eso que tiene valor, que son las actas de escrutinio, se está y se estuvo colgando en la web durante todos los procesos electorales para mayor tranquilidad y facilidad, sobre todo en materia de reclamos electorales frente a las autoridades y corporaciones escrutadoras. Es muy satisfactorio ver cómo precisamente se fue conociendo y las campañas fueron aprendiendo para qué eran todas esas garantías, cosa que el trabajo de los testigos fue siendo ya un trabajo mucho más eficaz, porque no es el de copiar un resultado de una mesa, sino estar pendiente cuál es el resultado y hacerle su seguimiento en la web e incluso llegar a sacar y a obtener resultados de la votación, no solamente la registraduría, sino las campañas a través del sistema de copiado de OCR de dichas actas. En materia de cifras, tenemos que se aumentó la participación entre la primera y la segunda vuelta en un 16,33%, pasando de 13.216.402 a 15.794.940, disminuyendo la abstención, quedando la abstención en el 52%. De otra parte, tenemos que los votos en blanco de la primera a la segunda vuelta disminuyeron 151.264 votos, es decir, el 24,42% menos votos. Sin embargo, y pues es algo que llama la atención, los votos nulos sí aumentaron en la segunda vuelta en 91.631. Pues yo creo que puede llegar a la conclusión que ese voto nulo, donde no hay sino 3 opciones, es sobre todo un voto nulo absolutamente voluntario, un deseo de la persona de anular el voto, porque el resto riesgo de equivocarse no creo que sea mayor. Y los votos no marcados disminuyeron el 2.842 votos, el 0,567% menos. Ya a partir de ayer se estaban realizando los escrutinios en todo el país. En Bogotá, que es precisamente la capital donde más se demoran los escrutinios por el volumen de votación, quedaron los escrutinios en el 97%, hubo muchos sitios del país donde se acabaron, de manera que hoy a estas alturas del mediodía
ya debe estar el 100% de los escrutinios de las comisiones escrutadoras municipal y de las comisiones escrutadoras zonales y de las comisiones escrutadoras locales, de manera que mañana seguramente los delegados del Consejo Nacional Electoral estarán realizando sus escrutinios en los departamentos, cosa que miércoles o jueves esté lista la documentación para que el Consejo Nacional Electoral cumpla su función de la realización del escrutinio de la elección nacional de presidente de la República. Esto es lo que pues básicamente quería manifestar, y bueno, si hay distintas inquietudes pues tienen la palabra. A mí me gustaría pues que responderle al expresidente Álvaro Uribe, quien asegura que efectivamente sí se presentaron algún tipo de fraude, ahora por ejemplo de amenazas de masacres en algunos municipios que amedrentaron de alguna manera a la gente, también habla de entrega de dinero también a las autoridades municipales para poder manipular de alguna manera el voto. ¿Qué responderle al expresidente? Bueno, si alguien tiene una queja como eso de constreñimiento ilegal, el constreñimiento ilegal al elector, pues eso es un delito que debe denunciarse en la Fiscalía. Y de otra parte, pues si hay funcionarios que, bueno, no sé, entiendo que está diciendo como que participaron en política o algo así, pues también eso es otra forma de violación por lo menos de las normas disciplinarias. Pues simplemente a mí lo único que me llama la atención es que en la Fiscalía no se reportan denuncios y hay expresiones o personas que manifiestan este tipo de conductas. Yo pienso que hay que saber que las instituciones tienen unos conductos y que los conflictos que se presentan y las conductas que pueden ser delictivas o que pueden ser faltas disciplinarias hay que ponerlas en conocimiento de las autoridades que corresponden. En lo que respecta a la registraduría, nosotros no recibimos mayor número de quejas sobre funcionarios nuestros, esa es la verdad. Sin embargo, estuvimos atentos a todos los procedimientos frente a funcionarios nuestros, y de resto pues yo creo que se le podría preguntar al doctor Portela o al doctor Javier el sinnúmero. Yo creo que no fueron menos de 200 cuantas inquietudes se satisfacerían a los partidos y campañas. Pues realmente en solo una semana superaron las 31 solicitudes en una sola semana de una campaña. Claro, y había otra vez que fueron ¿cuánto? La primera vuelta que eran... Superaron como 40 más o menos solicitudes. O sea, ya las campañas presidenciales hicieron más de 100 solicitudes que fueron resueltas satisfactoriamente por la registraduría, porque yo creo que ustedes habrán oído que ninguna campaña dijo, no, es que no nos dieron esto, o no nos entregaron aquello, o no nos satisfacieron esto, y no hay garantías. Para nosotros la satisfacción en todo caso está en que ninguna de las dos campañas dijo que no había garantías, porque se lograron atender cientos de solicitudes y cientos de inquietudes de manera que muchas de ellas, que eran razonables y justificadas, fueron satisfechas. Si no se hubiera hecho esa labor de diálogo a través de la Comisión de Seguimiento Electoral y también diálogos con la participación de la Procuraduría General de la Nación, pues seguramente alguna persona hubiera creído equivocadamente que no había garantías. Eso mismo es lo que yo digo, si alguien tiene quejas, pues que las coloque donde corresponde. Y las campañas, cuando tenían inquietudes y solicitudes nos las hicieron nosotros y quedaron satisfechas. A propósito de la conducta de los empleados de la registraduría, ¿qué decían de este video que se conoció del registrador, una de las personas que trabaja en la registraduría de Cali? ¿Qué va a pasar con él y qué tienen aquí en adelante internamente? Bueno, que pues eso es muy lamentable. En todo caso sé que fue el viernes por la noche, o sea, no tuvo relación con ningún evento de naturaleza electoral ni de naturaleza laboral. Pues es una persona pues que debe responder como lo debemos responder todos por los actos, que obviamente los delegados del departamento del Valle, que son los competentes frente a los funcionarios de ese departamento,
ya fue suspendido de las labores la persona y pues deberá responder como corresponde por su conducta. Ahora sale con eso un montaje. Bueno, bueno, eso sí ya, esos son temas que hacen parte del derecho de defensa de la persona. Si la persona considera que lo que le hicieron fue un montaje, pues que esa es su defensa y bueno, pues tendrá que probar que fue un montaje, pero yo lo único que quiero destacar es que nada de eso tuvo que ver ni con elecciones, ni con preparativos de elecciones, ni un día de elecciones, porque era el día viernes y que está siendo materia de un proceso disciplinario en la delegación del Valle en cabeza de los delegados departamentales del registrador en ese departamento, que son los nominadores y los competentes para ello. Pero registrador, quedó en el aire, quedó en esta oportunidad. ¿Usted cree que, como algunos están proponiendo, el voto obligatorio? Bueno, yo tengo una posición muy personal, esto no es institucional. Es muy complicado como buscar que los derechos se hagan obligatorios. O sea, yo pienso que las personas tienen derecho a votar y a no votar, tienen derecho a votar en blanco, tienen incluso derecho a votar en nulo, como estamos viendo, pero las personas ejercen su derecho o no lo ejercen y es muy complicado. Y de otra parte ya una cuestión práctica, si ustedes revisan donde los países donde el voto es obligatorio, salvo que sean unas sanciones bastante delicadas porque afectan el ejercicio de derechos civiles, no es eficaz. Por ejemplo, en el Ecuador las personas que no votan no pueden solicitar un pasaporte. Si aquí en Colombia hiciéramos eso, pues eso es una violación al derecho de libertad de movilización que tienen los ciudadanos. En países como Uruguay, las sanciones que las personas no pueden posesionarse como empleados públicos. Seguramente aquí ese sería también por lo menos una violación al derecho al trabajo. Es decir, no es muy fácil las sanciones efectivas al tema. Yo pienso que se ha visto que dentro de la misma sociedad civil los empresarios son conscientes de que se pueden mejorar los incentivos. Indudablemente hay que pensar en siempre para el ejercicio de los derechos, en incentivar el ejercicio de los derechos. Volviendo al tema del registrador auxiliar de Cali, pues queda en el aire, o algunos por lo menos están preocupados porque queda en el aire el concepto de que los registradores no son tan objetivos en su trabajo, ya que pues, él estaba arengando de alguna manera apoyando al candidato Oscar Iván Zuluaga, preocupación que queda en el aire de las que no seguro es a la hora de votar y que ese resultado sea... Bueno, lo importante es que nada se hizo en horas laborales, ¿sí? Y si alguien considera que la conducta de una arenga a las 9 de la noche, pues sí, pues seguramente puede tener un aspecto disciplinario, pero pues no es un tema que haya tenido que ver con ninguna labor, ni ningún funcionario de la registraduría en sus horas laborales o durante su trabajo hizo arengas. ¿Cómo les fue con el tema de los jurados de votación? Nosotros debemos destacar que en la gran mayoría de los casos, los jurados de votación fueron muy juiciosos y sobre todo muy pulcros en elaborar las actas, pudieron ser por lo tanto procesadas rápidamente. Ya creo que el informe de jurados de que se hizo parte del Congreso ya, sí, nosotros no se han hecho. O sea, ya el único informe que hay sobre lo que ha sido la labor de los jurados y su cumplimiento o no del Congreso, ese ya se entregó a las autoridades competentes, especialmente a la Procuraduría, y ya lo de las elecciones presidenciales pues se hará en su momento, pero el trabajo de los resultados se ve en el trabajo de la registraduría en materia de transmisión, consolidación y divulgación de datos. Después de este punto alto que se deja, ¿cómo va a ser el trabajo para las elecciones de autoridades locales del próximo año? Bueno, pues este es un trabajo que aunque parezca un poquito lejos, no es tan lejos. En el mes de octubre empiezan las inscripciones de ciudadanos. Las inscripciones de ciudadanos como se pudieron hacer para este proceso, que empezaron precisamente las inscripciones el 9 de marzo del año 2013, porque las elecciones de Congreso eran el 9 de marzo
del 2014. Son inscripciones que se hacen electrónicamente con la huella digital. Ahí hay bastantes desafíos por cuanto hoy por hoy el término de firmeza del censo electoral es solo 2 meses, es decir, hay inscripciones hasta 2 meses antes de las elecciones, ¿no? Quiere decir que todos los procesos, hasta agosto, que todos los procesos de discusión del censo, de transhumancia, no deberían darse en más de 1 mes, cosa a la que no estamos acostumbrados aquí, por cuanto las inscripciones venían a terminar más o menos en mayo, ¿no? Cuando era época de octubre, exacto, venían a ser, normalmente las inscripciones era hasta la 3ª semana de mayo, y de manera que venían discusiones de transhumancia y llegaba el día de elecciones y todavía había decisiones sobre el punto. Ahora es un tema mucho más delicado y sí creo que hay unos ajustes legales que hacer entre disposiciones de la reforma política y disposiciones que tienen que ver con transhumancia y básicamente con transhumancia de la ley 163 de 1994. ¿Se espera que para esa época ya haya de pronto más avances en el tema de voto electrónico? Pues nosotros tenemos instalado y funcionando y reactivaremos ya el semestre entrante lo que tiene que ver con la Comisión de Voto Electrónico y Nuevas Tecnologías para avanzar en ese tema. Entonces, ¿llegarían unas elecciones de alcalde y gobernadores en su totalidad con voto electrónico o tiene ese lado? Básicamente lo de la comisión es la que decide el universo en que se debe hacer el voto electrónico. Los países grandes, pues mucho más grandes como Colombia, se han gastado 10 años, por ejemplo, se demoró Brasil entre el año de 1996 y el año 2006 en implementar el voto electrónico a través de distintas elecciones, en cada una de ellas involucraba un 30% del censo electoral en esos procedimientos. Registrado, ¿cuál fue en esta ocasión, o sea, qué mecanismo fue que usaron para tener unos resultados tan rápidos que no se han tenido en otras elecciones anteriormente, presidenciales, inclusive de Congreso? Y además, ¿tuvieron algún reporte de hackeo? Y ya se puede decir que, tal como ocurrió en esta oportunidad, no hay posibilidad de un ataque informático a elecciones en Colombia. Bueno, lo primero, todo lo que se hace es revisar por parte de la delegada electoral y de la gerencia de informática dónde se demoró el envío de un acta, dónde se demoró el reporte de un dato para precisamente acelerar ese punto y tomar las previsiones. Entonces fue así como se contrataron más comunicaciones satelitales, como unos 20 teléfonos más para los sitios más complejos, donde hay que recoger el material por vía fluvial o por vía marítima, pues obviamente se puso más cuidado que hubiera más lanchas para poder traer ese material, y de esa manera en sitios sin precedentes como Buenaventura, como Tumaco, se logró tener todo el resultado a las 8:43, o sea, 4 horas 43 minutos de las elecciones y del exterior, ¿no? Incluso hay un municipio que se llama Cumbal en Nariño, donde las actas tienen que salir, creo que por vía marítima hasta Nariño y luego entrar a Colombia. Es por hasta al Ecuador, por el Ecuador y luego a Nariño. De manera pues que esto es bien importante y eso requiere ya no solamente de aspectos técnicos o de apoyo logístico como lanchas, sino sobre todo de la voluntad de las personas de realizar ese trabajo, y eso se logró que los funcionarios tuvieran mística y entrega para esta labor. Pues nosotros tenemos un informe provisional de que sí hubo, pero no tenemos todavía los datos. Los servidores de los cuales se utilizan para este tema se ubican en el exterior, en muchos sitios del mundo, y aunque sí se detectaron que hubo, según me informaron, pues ataques y de cierta envergadura, pues todavía no tenemos los resultados porque tienen que ser datos que vienen del exterior.
Ya eso respecto a la pregunta que se hacía, indudablemente nadie puede evitar que haya hackers, indudablemente nadie puede evitar que haya ataques y estos saboteos informáticos, pero bueno, ya la experiencia nos enseña y así ha sido desde las elecciones presidenciales del 2010, que pues hay que utilizar unos mecanismos de defensa pues bien complejos, porque ustedes verán que páginas muy importantes en el mundo se caen y nosotros no podemos permitir que una página que necesitamos muy fuerte nosotros, unas 2 horas, que es esta de elecciones, llegue a fallar, y por eso se tomaron y han sido muy efectivas todas las medidas de seguridad informática. ¿Ese fue el lunar negro registrador de estas elecciones o cuál sería el lunar negro? No, porque no es lugar negro, porque no llegó a la meta. Eso es simplemente algo que siempre desde las elecciones del 2010 tenemos en cuenta y que incluso diríamos que estimamos sobremanera el riesgo de los hackers, porque además, pues yo pienso, ¿no? O la experiencia indica que es un riesgo que siempre es creciente, no es un riesgo que se disminuya. Cada vez hay más medidas de seguridad informática, pero además hay más riesgos informáticos. Colegas, muchas gracias. El registrador tiene una reunión, ya lo están esperando. Mil gracias por su asistencia.